cuarta clase del taller audiovisual del Polo TIC. Hoy estamos un poco complicados. Esta es una de las clases, en realidad de las temáticas que son más prácticas en lo que se ofrece el programa del taller, ya que la clase hoy trata acerca de cómo nos desenvolvemos con la cámara, es decir, cómo nos manejamos usando nuestro propio cuerpo para movilizar la cámara, que es un tema que surgió bastante en los ejercicios. Cómo yo voy a tener esas primeras experiencias utilizando una cámara fotográfica, una videocámara o un teléfono celular para hacer movimiento de cámara y que estos movimientos de cámara se vean estables. Cuando yo me refiero a estables es que no tengan todo ese tembleque que suele aparecer cuando uno recién está iniciándose, entonces no sabe cómo sujetar bien la cámara, por ahí le tiemblan los brazos, le tiemblan las manos y se transmite eso en la imagen bastante. Así que la idea de hoy es comenzar a ver tres formas en las cuales podemos darle más estabilidad a nuestra imagen a través de diferentes recursos. Nos vamos a dividir en tres categorías acerca de cosas que podemos hacer con nuestro propio cuerpo, es decir, la forma en la que agarro la cámara, la forma en la que camino, la forma en la que me desenvuelvo. Una segunda categoría en la que vamos a ver qué herramientas existen que me pueden ayudar a darle mayor estabilidad a la imagen. Son herramientas que pueden ser de fácil acceso o un poco más difícil, refiriéndonos siempre a costos. Y en último lugar, algunas cuestiones referidas a cómo a través de la configuración de la cámara y a través de la postproducción, es decir, la edición de video, puedo darle un poco más de estabilidad a la imagen. Cabe recalcar, como ya vimos anteriormente, que la estabilidad de la imagen es algo que se busca lograr para darle una apariencia más cinematográfica. Sin embargo, pueden existir algunos efectos, como por ejemplo lo llamado cámara en mano, en el cual se busca transmitir esa idea de inestabilidad, ya que se busca mostrar como si es el propio sujeto o el que está grabando quien es parte de la situación o es como alguien que se encuentra de testigo de la situación. Pero lo que vamos a buscar hoy es siempre un look un poco más cinematográfico. Eso quiere decir que las imágenes van a tener que tener estabilidad, y cuando me refiero a estabilidad es que los movimientos sean de manera suave, ¿sí? No que yo cuando hago un movimiento de cámara sea un movimiento brusco y repentino, sino que haya cierta suavidad que me permita pasar de imagen a imagen. También cabe recalcar que estamos complicados porque generalmente es una temática que me gusta trabajarlo mucho en la instancia presencial con ejercicios. Cuando me refiero a ejercicios es que podamos nosotros agarrar las cámaras, los celulares y movernos en el entorno. Acá estamos complicados por la cuestión del aislamiento, en el escenario en el que me encuentro, como para poder grabar ese tipo de imágenes y mostrarlo a ustedes. Así que para ilustrar un poco lo que vamos a ir trabajando, vamos a utilizar imágenes de otros videógrafos o cineastas que muestran también cómo a través de ciertos consejos puedo darle mayor estabilidad a la cámara, sobre todo cuando no tengo muchos recursos. Entonces empezamos con esta primera categoría acerca de cómo puedo hacer con mi propio cuerpo para darle más estabilidad a la imagen. En principio hay que recalcar de que toda esta cuestión de cómo agarro la cámara, cómo camino con ella, es una cuestión que se va incorporando, ¿sí? Es un hábito y como todo hábito tiene que repetirse constantemente o periódicamente para que pueda incorporarse a la práctica audiovisual más cotidiana. Primero puede costar un poco, pero una vez que ese hábito se hace carne, es decir, que se incorpora a nuestro propio cuerpo cuando estamos haciendo audiovisual, lo vamos a hacer sin siquiera estar pensando en ello. Pero en las primeras etapas va a tener que ser una práctica a conciencia, es decir, conscientemente yo voy a tener que estar moviéndome y agarrando la cámara de cierta manera para darle más estabilidad. Y en este sentido, uno de los primeros consejos para darle más estabilidad a la imagen es cómo sujeto la cámara, ¿sí? Tanto si se trata de una cámara fotográfica, una cámara de video o un celular, tengo que pensar que lo mejor siempre va a ser sujetarla con las dos manos. Cuando la sujeto con las dos manos en la posición horizontal, es decir, así, pero con las dos manos, voy a estar dándole mayor estabilidad que si lo hago con una sola, sobre todo si no tengo la práctica o el pulso necesario. No solamente voy a tener un punto de apoyo en un brazo, sino que voy a tener que estar utilizando el otro, y así la imagen es más probable que salga más estable. Esto también me remito a algo que había comentado con la parte de las prácticas de lenguaje audiovisual.
nosotros vamos a estar trabajando con un formato de video horizontal, que está más asociado a lo que son las pantallas clásicas, la televisión, el cine, las series, etc. Si en el formato de video vertical se popularizó bastante con las redes sociales, con Instagram, las historias o Instagram TV, o últimamente con TikTok, para quien comienza en el audiovisual un poco más profesional y quiere darle una mejor apariencia, el horizontal va a tener varias facilidades, tanto al momento de sostener la cámara como también cuando quiero alcanzar diferentes planos o distancias de acuerdo al sujeto o a la situación en la que se está desarrollando. Entonces, sujeto la cámara con las dos manos, esto me va a ayudar a tener dos puntos de apoyo, y cuando la estoy sujetando me voy a tener que asegurar de que mi antebrazo, es decir, de mi hombro hacia mi codo, esté bien apoyado contra mi cuerpo. Cuando apoyo así, significa que voy a estar utilizando, además de respaldo, mis propias manos, mi torso, para poder descansar también un poco los brazos. Intente alguien, o tal vez ya lo hayan hecho, intentar grabar mucho tiempo con los brazos extendidos. Se vuelve una situación un poco cansadora, sobre todo si uno no tiene el ejercicio o la práctica necesaria. Hay muchas personas que se desempeñan como camarógrafos que incluso tienen que llegar a contratar entrenadores personales para poder desarrollar la musculatura suficiente para llevar equipos mucho más pesados que celulares y cámaras. Así que imagínense la persona promedio que por ahí no tiene ese entrenamiento y que tampoco tiene la práctica de manejar una cámara o de sostener cosas con los brazos tendidos mucho tiempo, le puede costar un poco. Entonces, en esta primera instancia, agarro con las dos manos y mi antebrazo apoyado sobre mi torso. Esto me va a ayudar a darle bastante estabilidad. Como les decía, cuando se trata de un teléfono celular, siempre voy a intentar agarrarlo de manera horizontal y con las dos manos. Pero ¿qué pasa cuando tengo una cámara fotográfica? La cámara fotográfica, particularmente lo que son los reflex de lente intercambiable o las mirrorless, no solamente tienen la parte del cuerpo, como le había mencionado, sino que también tienen la parte del objetivo o el lente. Y dependiendo del tipo de lente puede ser más o menos pesado. Si se fijan, la cámara que tengo en mis manos es un lente que es bastante grande y no lo pueden sentir, pero es bastante pesado. Esto significa que se dificulta un poco más este tema de sostenerla adecuadamente y darle una imagen estable. Entonces, en este caso, lo mejor siempre va a ser agarrar con una mano el cuerpo de la cámara y con la otra agarro el lente, que si el lente es pesado, esto me va a ayudar a darle mucho mayor estabilidad a la imagen y también a que se distribuya mejor el peso. Porque si estuviera agarrando solamente el cuerpo, el lente por su propio peso llevaría a que me vaya inclinando hacia adelante, y eso no es lo que queremos en esta primera instancia, sino que queremos poder agarrar y distribuir el peso lo mejor posible. Entonces, repasando: celular, agarro con las dos manos apoyando mi antebrazo sobre mi torso, y en la cámara agarro con una mano el cuerpo de la cámara y con la otra mano agarro el objetivo o el lente. Puede ser que con otro tipo de cámara no tengan este problema, como por ejemplo las videocámaras que se llaman Handycam. Las Handycam son conocidas por estar hechas para llevarlas con una sola mano. Incluso tienen un peso bastante reducido y un estabilizador de imagen incorporado que permite que esta estabilidad de la imagen se dé de manera bastante fácil. Entonces, si alguien tiene acceso a este tipo de cámara, sepa que hay una mayor facilidad de poder estar manejándola con una sola mano que con otro tipo de equipo. Una vez que tengo claro que tengo que agarrar firmemente mi cámara, tengo que pensar cómo voy a movilizarme. Si estoy haciendo, por ejemplo, un paneo, que habíamos visto que el paneo era un movimiento de cámara en el cual me desplazo sobre mi mismo eje, no va a haber mucho problema. Simplemente voy a tener que tener cuidado de estar agarrando bien la cámara y de el desplazamiento hacerlo lo más sutilmente posible. Esto quiere decir de que no voy a buscar hacer movimientos bruscos porque esto se va a notar bastante en la imagen, sino que voy a tener que hacer movimientos más suaves. Ahora, porque tengo que agarrar dos cosas al mismo tiempo, se me dificulta un poco, pero imagínense que estoy agarrando la cámara con las dos manos. El movimiento no va a ser así. Va a buscar tener cierta sutileza y lentitud. Imagínense como si estuvieran bailando un vals lento y con ritmo. Este es uno de los consejos más básicos porque cuando uno observa un audiovisual en el que hay cambios bruscos de la posición de la imagen, es decir, que en un momento estaba grabando esto y después quiere captar otra cosa, pero se mueve todo rápido o se mueve y vuelve sobre sí mismo, es decir, hace movimientos dudosos,
se nota mucho en la imagen y esto también genera también cierto ruido estético al verlo. O sea, el que está mirando el audiovisual comienza a darse cuenta que hay alguien detrás de cámara. Y la idea casi siempre cuando buscamos hacer un audiovisual profesional es que desaparezca esta persona detrás de la cámara. Dar la ilusión de que el audiovisual está siendo un fragmento de una realidad que estoy mirando. Entonces hay que intentar atenuar esos movimientos lo más posibles y sobre todo ser consciente de ellos y planificarlos. Si yo no estoy seguro qué estoy queriendo grabar, mis movimientos van a ser inseguros y bruscos. Si yo estoy seguro que quiero grabar de acá a allá y los planifico, cuando digo planificar es pensar en la cabeza nomás que voy a hacer este movimiento siguiente, voy a poder darle una mayor estabilidad a la imagen y eso se va a transmitir también en el producto final. Es decir, los movimientos van a ser mucho más seguros y esto se va a ver mucho mejor. Ahora, eso es referido al paneo, que como les decía es sobre un punto fijo. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer un movimiento parecido a un traveling? Es decir, el que implica un desplazamiento. Pensando en la perspectiva de que no cuento con ningún tipo de ayuda en lo que sea la configuración de la cámara o de algún aparato que me ayude a darle estabilidad, esto es algo que cuesta bastante y pudimos verlo en los primeros ejercicios que realizamos. A algunas personas por ahí le costaba un poco más que no se note tanto que cuando yo me estaba moviendo, avanzando, se note tanto cada paso que doy. Por tal vez yo cuando voy caminando por la vida no lo noto, es decir, por lo que veo a través de mis ojos no es que estoy haciendo ningún movimiento brusco cuando camino. Sin embargo, la cámara del celular o de la cámara fotográfica no es lo mismo y cada uno de esos movimientos que pueden ser un poco bruscos o que yo pienso que son sutiles se notan bastante. Entonces cada paso que da una persona, si no es un paso con cuidado, se nota. En este caso entra algo fundamental de lo que es la práctica audiovisual, que es un consejo que dan la mayoría de los videógrafos profesionales, de los cineastas, sobre todo los realizadores integrales que tienen que tener experiencia, no solamente pensando, sino también grabando, operando una cámara y editando, es lo que se llama la caminata ninja. La caminata ninja es un nombre, podríamos decir, un poco gracioso que se le da a la manera en la que yo voy a desplazarme con una cámara para intentar disminuir lo más posible los movimientos que hago y también darle mucha mayor estabilidad a la imagen final. Esta caminata se caracteriza por ser que el apoyo del pie se da primero de la punta y luego el talón, de la punta y luego el talón, un paso y el otro, un paso y el otro. Imagínense que son movimientos similares a los que haría uno si fuera un adolescente que está llegando más tarde de lo que tenía que llegar a su casa. Entonces no va a querer despertar a nadie y va a hacer pasos silenciosos. Y ese paso silencioso generalmente se da cuando se camina de puntitas. En este caso no vamos a pedir que camine totalmente de puntitas, pero sí la caminata ninja nos enseña que si vamos distribuyendo el peso primero con la punta del pie y después voy bajando hacia lo que es el talón, y sobre todo si lo hago de manera lenta pero precisa, voy a disminuir muchísimo esa inestabilidad en la imagen, sobre todo cuando no cuento con ayuda de estabilización óptica o digital o lo que sea. Es uno de los consejos fundamentales, le decía, porque cuando nos encontremos en un entorno audiovisual de grabación, sobre todo si no es un entorno que está planificado, es decir, que sea una puesta en escena, me voy a encontrar con muchos obstáculos por ser un escenario natural. Pensemos que estaría cubriendo lo que es, no sé, un recital o una feria que se haga en la costanera, un casamiento o lo que sea. Hay un montón de obstáculos y de situaciones que no voy a poder controlar. Entonces lo que sí voy a poder controlar es el movimiento que hago con mi cuerpo. Y ese movimiento voy a tener que estar desenvolviéndome en escenarios difíciles, en escenarios que pueden no tener la misma característica, es decir, puede no ser todo un piso plano, puede haber gente que me esté interrumpiendo, puede haber muchos obstáculos de ese tipo. Lo que sí voy a poder controlar es la manera en la que camino y cómo esa manera va a traducirse en una imagen mucho más estable. Entonces, la caminata ninja va a ser fundamental para poder empezar a desplazarme de una manera más estable. Y les repito, es la punta del pie y después lento hacia el talón, la punta del pie y después lento hacia el talón. Y acá volvemos a lo que les decía de la construcción de un hábito. Primero va a tener que ser un ejercicio muy a conciencia, es decir, yo voy a tener que hacer el esfuerzo de
agarrar mi cámara y intentar desplazarme dentro de las posibilidades que tengan el escenario en el que estén cumpliendo el aislamiento de manera más estable. Posteriormente, una vez que ya tenemos incorporado este hábito de nuestra manera de caminar cuando estamos manejando una cámara, va a ser mucho más sencillo y lo vamos a hacer sin siquiera pensarlo. Es decir, automáticamente van a agarrar la cámara y van a hacer la caminata ninja. Obviamente el nombre de la caminata ninja tiene que ver con que los ninjas se suponen que no deben ser oídos hasta el momento en que realizan su ataque. Es un tipo de caminata que recomiendo mucho ejercitar. En el taller presencial lo hacemos bastante, pero en el que van a tener que tener mucho cuidado con su cámara, ya que si dan un paso en falso por estar pensando demasiado en lo que están haciendo con su cámara, su aparato se puede caer y... Entonces, esta es la primera categoría de consejos para dar más estabilidad a la imagen a través del uso del propio cuerpo. Sostener firmemente con ambas manos mi aparato, poder apoyar mis brazos sobre mi torso y también controlar la manera en la que me desplazo, es decir, la manera en la que camino a través de la caminata ninja. ¿Qué pasa ahora cuando comienzo a utilizar elementos externos a la cámara que me pueden dar una ayuda? Vamos a empezar de abajo hacia arriba en relación a los costos. La mayoría de las cámaras vienen con una correa. Esta correa me va a poder servir para darle estabilidad a mi cámara, sobre todo cuando no puedo estar haciendo ese apoyo de mis brazos sobre mi torso. ¿Por qué? Porque tendría que estar desplazándome más libremente, porque me molesta o por alguna otra razón. Lo que tengo que hacer es colocar la correa sobre mi cuello y estirar la cámara lo suficiente para que esta correa quede tirante. Cuando la correa queda tirante, va a darle estabilidad a la cámara porque esta va a estar apoyada sobre mi cuello o, dependiendo si van subiendo un poco, sobre mi cabeza, y esa tensión que se genera con la correa va a darle mucha estabilidad a la imagen porque va a estar manteniendo tensa el objeto de la cámara con el punto de apoyo que es mi cabeza o mi cuello. Entonces el primer consejo va a ser ese. Si tienen una correa, no solamente se la tienen que poner por si se le cae la cámara, sino también darle más utilidad a través de mantenerla tensa, es decir, tirante. Así vamos a darle una imagen mucho más estable. Una vez que avanzan un poco más con este tema de manejarse con el audiovisual, tal vez no necesiten tanto hacer uso de este truco, sobre todo que si uno no desarrolla fortaleza en la parte superior del cuerpo, le va a poder dar bastante dolor de cuello o de espalda. Pero lo que sí van a poder utilizar la correa es para darle más seguridad de que si mi cámara se cae, al menos está atada a la correa. También pueden utilizarla en su mano, es decir, enrollando la correa en su mano, y ahí también se pueden desenvolver más libremente. Subiendo un poco, pensemos que yo puedo tener acceso a un trípode. Cualquier elemento externo que yo pueda incorporar a mi cámara va a poder darle un poco más de estabilidad. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar agarrando directamente la cámara, sino que voy a tener algún elemento que me va a estar ayudando a sostener esa cámara. Cuando uno agarra directamente a la cámara, cada movimiento que haga con su cuerpo va a trasladarse a la imagen que sale de la cámara. Entonces imaginemos que tienen acceso a uno de esos trípodes pequeños de celular que vienen con la cámara a veces, que son 3 patitas chiquitas. Si lo ponen debajo de su cámara y la utilizan como una manera de tener un punto de agarre en su cámara sin tener que estar sosteniéndola directamente, es una manera también de darle estabilidad. El tema es que van a tener que desarrollar la fuerza necesaria como para poder estar agarrando la cámara con una sola mano, ya que van a estar sosteniéndola con esos pequeños trípodes, mini trípodes de bolsillo, por así decirlo. También pueden utilizar uno de los elementos más conocidos, que es el trípode común, que se utiliza para la fotografía y el video. El trípode común, como lo dice su nombre, tiene 3 patas sobre la cual puedo apoyar mi cámara. La ventaja es que como el punto de apoyo va a ser el suelo, va a tener mucha más estabilidad de la imagen. La desventaja va a tener que si yo voy a querer hacer muchos desplazamientos o movimientos, ese trípode puede llegar a ser un obstáculo, ya que es un objeto extra que voy a tener que estar levantando y llevando, o que también puede darle cierta estaticidad a la imagen, es decir, la imagen queda demasiado quieta ya. Y generalmente cuando uno quiere hacer un video que sea un poco más dinámico, esa dinamicidad va a estar garantizada por movimientos sutiles de cámara que si dependo totalmente de un trípode no lo voy a poder usar. Pero volviendo,
Si ustedes tienen acceso a un trípode, para esta primera etapa, sobre todo si estarían grabando, por ejemplo, una entrevista, que es una entrevista, generalmente se hace una toma fija sobre una persona, el trípode va a servir un montón. Pero también si quieren tener un poco más de movilidad, pueden conseguirse lo que se llama como monopié. Un monopié, como dice su nombre, tiene una sola pata. Es decir, no voy a poder dejarlo parado, al menos que tenga una doble función de trípode y monopié, no voy a poder dejarlo parado sobre alguna parte y despreocuparme, sino que siempre voy a tener que estar sosteniéndole. Pero ese pie que se conecta con el suelo me va a estar dando un punto de estabilidad extra. Es decir, yo todavía voy a tener que estar sosteniendo la cámara y siempre agarrando la cámara, pero ese monopié, ese pie apoyado en el suelo, va a dar mucha estabilidad a la imagen y además me va a permitir a mí no solamente desplazarme de manera más fácil, sino también realizar los movimientos de cámara de manera más dinámica, sin tener que estar pendiente de esos 3 pies que están apoyados del trípode. Sobre todo si no es un trípode especializado para el audiovisual, que generalmente son trípodes que permiten un movimiento sobre el eje para hacer paneos de manera bastante sencilla y suave. Si es un trípode común, va a ser bastante rígido. Bueno, como les decía, cuando hablamos de objetos externos que nos van a ayudar a darle más estabilidad a la imagen, vamos a estar yendo hacia arriba en cuestión de costos. Existen muchas herramientas que me van a permitir darle estabilidad a mi imagen. Entre ellas podemos encontrar lo que son los Steadicam, es decir, una especie de soporte que tiene un mecanismo de pesos y contrapesos que va a ayudar a que mi cámara tenga más estabilidad al moverme. El sistema de pesos y contrapesos va a hacer que todo el soporte que estoy utilizando tenga mayor estabilidad ante los movimientos. Y cuando pongo la cámara encima, esa estabilidad se va a trasladar a lo que es la imagen. Pero como les decía, acá comenzamos a tener un mayor costo. Y si es un tipo de herramienta que ustedes no van a estar utilizando cotidianamente, pensando que va a ser algo extra que estar cargando encima cuando llevan la cámara, los lentes, micrófonos si están utilizando, y también algo que es costoso, no les recomiendo en esta primera etapa acceder a ningún tipo de estas herramientas o de estos mecanismos, ya que es mucho más valioso invertir el tiempo en ejercitar la caminata y también el manejo de la cámara con las 2 manos. Pero como les decía, si hay personas que planean desempeñarse en el audiovisual a futuro de manera más profesional, sí son herramientas que van a ser útiles y necesarias, sobre todo entendiendo que a medida que se van utilizando cámaras más profesionales, el equipo suele subir de peso. Ahora bien, otra herramienta que ayuda mucho a darle estabilidad a la imagen, tanto si están utilizando un teléfono celular como una cámara fotográfica o de video, son los gimbal. Los gimbal, aparatos que utilizan mecanismos electrónicos y mecánicos para evaluar el peso del aparato que ustedes ponen, ya sea un celular o una cámara, y darle una estabilidad mecánica. Es decir, todos los movimientos van a ser analizados, por así decirlo, o evaluados por el mecanismo del aparato e intentar ser disminuidos para que se trasladen lo menos posible a mi cámara. Son bastante costosos. Obviamente los que son para teléfonos celulares tienen un precio menor, pero los que suelen ser para cámaras, sobre todo pensando que las cámaras profesionales son más pesadas, entonces necesitan un mecanismo más sofisticado para que pueda ayudarle a darle estabilidad, van subiendo de precio y se llegan a ser bastante costosos, algunos más que algunas cámaras. Pero cumplen con la función, es decir, darle una mayor estabilidad a la imagen y poder estar realizando diferentes tipos de movimiento sin tener que estar preocupándome tanto por cómo estoy caminando o cómo estoy agarrando la cámara. Sobre todo cuando se está grabando algo, que es por ejemplo una imagen en movimiento, una persecución, algo que están 2 personas corriendo, la caminata ninja se hace bastante difícil y tiene que ser bastante rápida. Entonces en estos casos el gimbal me va a ayudar a, esto es un gimbal invisible, me va a ayudar a estar movilizándome rápido y que ese gimbal esté haciendo el trabajo de darle estabilidad a la imagen. Ahora, si hay alguno que busque desempeñarse en lo que es el audiovisual de manera profesional, sí puede ser una inversión para contemplarla en el futuro, ya sea para el celular o la cámara fotográfica. Pero como les decía, si incorporan estos ejercicios que de movilización de cámara, van a poder ejercer una práctica audiovisual sin gimbal, ni estabilizadores, ni nada, de manera totalmente libre. Es decir, en mi caso yo no tengo ningún gimbal o ningún Steadicam. En la manera en la que planteo mi práctica audiovisual, es decir, intentar llevar los menos elementos posibles, serían un obstáculo y además digamos que son
bastante costosos y son algunas inversiones que prefiero destinar en otras cosas, como por ejemplo lentes para la cámara o mejorar el equipo de la cámara. Bueno, entonces esos son los dispositivos, objetos externos que puedo utilizar para darle más estabilidad a mi imagen, a la cámara, al celular, distintas cosas que me van a poder ayudar a suplirme y decir no depender totalmente de mi cuerpo para darle una imagen más estable. ¿Qué pasa ahora cuando tengo opciones dentro de lo que es la configuración de mi cámara o algunas cuestiones que puedo arreglar un poco en la postproducción, en la edición de video? En primer lugar, pensemos que la estabilidad de la imagen la damos de dos maneras. Haciendo nosotros de manera externa la mayor estabilidad posible en la situación en la que estoy grabando, es decir, yo me desenvuelvo o camino lo más establemente posible, o incluso mi aparato busca darle más estabilidad a la imagen. Pero también nos encontramos con que la mayoría de las cámaras hoy por hoy vienen incorporadas con un estabilizador interno. Un estabilizador interno quiere decir que hay una especie de mecanismo, sea en mi celular o en mi cámara fotográfica, que busca disminuir lo más posible las vibraciones o los micromovimientos que yo hago con el cuerpo. Ese mecanismo es un mecanismo físico que puede estar en el cuerpo de la cámara o en el lente, que va a disminuir las vibraciones. Y los celulares, algunos que son un poco más sofisticados, también vienen incorporados con esos tipos de estabilizadores. Pero también estos aparatos vienen con otro tipo de estabilización que se llama estabilización digital. Es decir, que la estabilización que se da, la disminución de las vibraciones y los micromovimientos, se da a través de un análisis de la imagen y en el cual digitalmente el sistema inteligente de mi cámara o de mi teléfono busca estabilizar lo más posible la imagen. Es el caso de la mayoría de los teléfonos celulares más nuevos que tienen la opción de prender o apagar el estabilizador. Busca analizar los fotogramas, cada cuadro que compone la imagen que estoy grabando, y darle esa estabilidad que muchas veces se desea. Lo mismo con las cámaras, yo puedo darle una estabilidad a través de ese sistema que traen incorporadas y que van a analizar cada cosa que estamos grabando y darle una mayor estabilidad. Pero no siempre puedo depender de estos estabilizadores internos o digitales por dos cuestiones. El primero es que esos estabilizadores tampoco van a hacer magia. Es decir, yo por más que lo tenga aprendido, si no tengo movimientos cuidados en el cual busque darle mayor estabilidad a mi imagen, no van a poder disminuir la totalidad de esos movimientos y se pueden llegar a ver reflejados, e incluso se pueden ver un poco raros, porque va a haber un movimiento brusco, la imagen va a analizar y es un sistema bastante inteligente, pero no es perfecto y puede analizarlo mal y hacer una especie de distorsión al estabilizar la imagen. Y lo segundo es que la mayoría de las cámaras iniciales y los celulares más básicos no traen un estabilizador incorporado. Entonces no es algo con lo que yo les recomendaría depender. Preferiría más que, si es una facilidad que ustedes tienen en el dispositivo que tienen, utilícenla sin problemas. Pero si no la tienen, tampoco se preocupen, sino que preocúpense más por hacer los ejercicios de movimiento de cuerpo. El segundo caso en el cual algún tipo de configuración dentro de mi cámara me va a ayudar a darle estabilidad está relacionado con los cuadros por segundo. Habíamos hablado de que cuando usamos el modo manual, ya sea en el software de cámara fotográfica de nuestro celular o la posibilidad que tenga nuestra cámara, si incrementamos la cantidad de cuadros por segundo, es decir, la cantidad de fotos que componen cada segundo de video, voy a tener más información en un segundo de video. Y cuando pongo esa imagen en una velocidad más lenta, voy a poder ver ese efecto que se conoce como cámara lenta, es decir, la reducción de la velocidad de la imagen, pero en la cual yo, como puse más cuadros por segundo, voy a poder ver con detenimiento y nitidez cada uno de los movimientos. Es lo que veíamos, les decía, con el modo cámara rápida en la cámara, o cuando ustedes tienen la posibilidad de configurar su cámara a 60 o 120 cuadros por segundo. ¿Qué pasa cuando yo configuro más cuadros por segundo y tengo la cuestión de la estabilidad en mente? Cuando pongo algo en cámara lenta, pueden hacer el ejercicio con sus celulares. Cuando pongo algo en cámara lenta, voy a ver que todas las vibraciones o los movimientos que podían ser evidentes en velocidad normal, en la cámara lenta no se notan tanto, e incluso a veces llegan a desaparecer porque se ven en una velocidad tan lenta que ni siquiera se perciben. Si yo
no tengo mucha estabilidad en mi pulso o la manera que me desenvuelvo, pero grabo a 60 cuadros por segundo y después pongo ese video a la mitad de la velocidad o menos, voy a ver que todos los movimientos que había hecho, que yo en velocidad normal los veo con mucha nitidez y digo, uy, qué bruto, ¿por qué no me manejé mejor?, van a disminuirse, incluso llegar a desaparecer. Pero como habrán visto en el programa, la cuestión de la edición todavía está un poquito más adelante en el taller, así que no es un ejercicio que les recomiendo que lo prueben ya, a menos que tengan una aplicación de cámara lenta en su celular que les permite comprobarlo fácilmente, pero es una opción. Y esta opción está relacionada también con la última forma a través de la cual podemos utilizar el software de edición de video, el programa que vamos a utilizar para darle estabilidad a la imagen. Si yo tengo una toma en la cual se pueden notar algunos movimientos, micromovimientos, vibraciones o alguna cuestión media brusca que se haya dado por cómo agarré la cámara, tengo una opción que la mayoría de los editores de video que están en el mercado tienen, que se llama estabilizador de imagen. El estabilizador de imagen es bastante parecido a lo que les mencionaba con el estabilizador digital que tiene cada cámara o cada celular que tiene esa posibilidad. Es una manera en la que el software, el programa que yo voy a utilizar para editar video, va a analizar la imagen, va a analizar cuadro por cuadro, es decir, si yo tengo tantos segundos de video y cada segundo de video está compuesto por 24 cuadros por segundo, va a analizar cada uno de esos cuadros y va a intentar estabilizarlo. Esta estabilización, si uno tiene cuidado con cómo se estaba moviendo, si tiene cuidado con cómo caminaba, cómo agarraba la cámara, si utilizó más cuadros por segundo, tiene muy buenos resultados. En un momento en que logran hacer desaparecer todo rastro de alguna vibración o movimiento que uno podría haber tenido con la cámara. Pero ¿qué pasa si uno no tiene cuidado e intenta simplemente a un video que grabó de manera descuidada, inestable, movida, usar el estabilizador? Bueno, ahí lo que sucede es que se dan una serie de deformaciones en la imagen que pueden llegar a ser muy notorias y que van a producir mucho ruido visual. Es decir, quien esté mirando se va a dar cuenta que algo raro pasó ahí y no va a tener mejor resultado en la imagen. Entonces, es una opción que yo no confiaría como recurso mágico para solucionar cualquier problema de estabilidad, sino que la utilizaría más como un complemento a un montón de cuidados que tuve previamente en el momento de grabar un video. Cuidados en cómo agarré la cámara, cuidados en cómo caminé y cuidados en la cantidad de cuadros por segundo que utilicé si me permitía mi cámara hacerlo. De igual modo recalco que son cuestiones que vamos a abordar en el módulo de edición del nivel 1, sea desde la utilización de un software de edición de video desde la computadora, como también ver qué herramientas tengo en el dispositivo móvil para editar mi video. Con eso llegamos al final de esta videoclase. Como les decía al principio, es una de las temáticas que mejor se tratan en una instancia presencial, ya que involucra mucho ejercicio. Así que a todas aquellas personas que estén transitando este nivel 1 y que lo terminen en su totalidad, los invito a participar del nivel 2. El nivel 2, si las condiciones lo permiten, la vamos a realizar de manera presencial y eso nos va a permitir retomar muchos de los ejercicios que solo hablamos en teoría. De igual modo recomiendo que ustedes en su entorno doméstico en el que realicen el aislamiento puedan practicar estos ejercicios de desplazamiento de cuerpo que hablamos para poder retomarlos, profundizarlos y mejorarlos en el nivel 2. Antes de despedirnos, recuerdo algunas informaciones importantes. Tenemos dos plataformas en las cuales está todo el contenido. Una es la plataforma Wakurari+, en la cual está encargado cada clase y el material bibliográfico. Y la otra es la plataforma del Google Classroom, donde también podemos tener una mayor interacción y sobre todo donde voy a ir colgando las diferentes actividades que ustedes tienen que ir realizando. Las actividades van a ser fundamentales para la cuestión de la asistencia en esta modalidad virtual, pero también es súper valioso y se va a tomar nota de las consultas que puedan hacer durante las transmisiones en vivo. Las transmisiones en vivo van a permitir que en el horario pautado de la clase, que son los jueves de 14 a 17 y las transmisiones generalmente son a las 16, podamos despejarnos de todas esas dudas que tenemos después de ver cada video. Entonces es importante que nos encontremos y nos comuniquemos a través del Google Classroom, el aula virtual, y que también puedan participar de las instancias de las transmisiones en vivo que van a permitir desarrollar o profundizar algunas cuestiones y despejar algunas dudas básicas que puedan surgir con los temas. Eso es todo por el cuarto encuentro, me están viendo la semana que viene.